Os hago un resumen un poquito del índice que vamos a ver hoy. En primer lugar, para aquellos que no hayáis hecho antes nada con ACOC, que no nos conozcáis, bueno, os presentaré un poquito quiénes somos, a qué nos dedicamos. Seguiremos con el panorama de gran consumo, bueno, en qué contexto estamos, cuál es la situación económica actual. Veremos también, haremos unos cuantos guiños a esta crisis que estamos viviendo ahora mismo y que afecta de forma importante a nuestro sector y al consumidor. Seguiremos con las claves comerciales para vender en el canal de la gran distribución y veremos también cómo se gestiona un cliente o una cuenta. Por último, terminaremos con las conclusiones y recomendaciones finales y, bueno, pues os daré un par de informaciones sobre cómo podemos ayudaros desde ACOC y, bueno, algunos servicios que ofrecemos y que creo que pueden ser muy interesantes para vosotros, tanto si ya estáis trabajando con la gran distribución como si todavía no habéis dado de alta productos o, bueno, si estáis empezando. Bueno, en primer lugar, AECOC, ¿quiénes somos? Somos una de las asociaciones empresariales más grandes de España y, bueno, funcionamos como punto de encuentro entre fabricantes y distribuidores. ¿Qué hacemos? Pues al final ponemos en común la problemática de los fabricantes y los distribuidores, cuáles son sus retos, cuáles son sus preocupaciones y de esta forma pues compartimos soluciones, estándares y un conocimiento que mejoran pues, la competitividad de toda la cadena de valor y que hacen más eficiente y sostenible a estos fabricantes y distribuidores, aportando así mayor valor al consumidor. En AECOC hay más de 30.000 empresas asociadas, como decía, es una de las mayores asociaciones empresariales de España y tocamos diferentes sectores, desde el gran consumo hasta el sector de sanidad, horeca, ferretería y bricolaje, textil, bueno, un poco de todo, como veis. Somos miembros y representantes en España de GS1. Bueno, GS1 nació para crear estándares y, bueno, pues fue la encargada de identificar productos mediante códigos de barra en España y a día de hoy sigue desarrollando nuevos estándares para las empresas y así mejorar también su competitividad. Y bueno, de todas formas os he dejado aquí la web para, como digo, los que no hayáis hecho antes nada con nosotros, para navegar y que descubréis pues todo lo que podemos ofreceros. Empezamos a hablar ahora sobre el panorama de gran consumo. ¿Qué está pasando en España? ¿Cuál es la situación actual y a qué nos estamos enfrentando? Como sabéis, el COVID, que por supuesto lo tenemos que nombrar, ha cambiado de forma drástica cuáles son las perspectivas económicas en nuestro país. Aquí os he dejado un mapita donde, bueno, hablo de los 4 indicadores así un poco más importantes que tenemos que tener en cuenta y como veis nos movemos en un contexto bastante especial y atípico debido a la crisis global, ¿no? España depende muchísimo de sectores que se han visto muy afectados por esta crisis actual en la que nos movemos y seguramente por eso será uno de los países que más tarde en recuperarse con respecto a otros países de la Unión Europea. Bueno, como veis, el Producto Interior Bruto ha disminuido en un 4,1% en comparación con abril del año pasado. Hablamos también del IPC. El IPC se ha visto reducido en un 0,7%. Quizá muchos os preguntéis por qué es así esto si realmente muchos de los productos que estamos consumiendo ahora mismo han aumentado. Por ejemplo, ha habido un aumento anual de los productos de alimentación de un 4% y, por ejemplo, de la alimentación en frescos de un 6,9%. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque al final el Instituto Nacional de Estadística, que es quien se encarga de elaborar este dato, ha llevado a cabo, bueno, pues una ponderación que es la original, la que hacía antes, y que esta ponderación está pensada para todo el año y además existe un gran peso de los carburantes y de productos y de servicios que no hemos podido utilizar y no hemos podido consumir. Es por eso que el IPC ha disminuido. Hablamos también de la tasa de paro. Ahora mismo nos situamos en un 14,4%. También tenemos que tener en cuenta que en este porcentaje no están incluidas las personas que ahora mismo están en situación de ERTE y se prevé que esta tasa llegue al 19%, es decir, que el paro aumentará y por ende, con todos estos indicadores, pues vemos que habrá una recesión económica para este año. La población es estable, bueno, esto es simplemente un dato general, ahora en la siguiente slide os contaré un poquito más cómo
la población como motor de crecimiento en una economía. Y por último, bueno, el índice de confianza del consumidor, que con respecto al año anterior se sitúa en 47 puntos, es un nivel muy bajo. Al final el consumidor, bueno, pues tiene miedo, tiene dudas ante esta situación, por lo que, como veis, en general el contexto es un poco oscuro para nuestro país. Como os decía, bueno, la población puede ser una fuente de crecimiento para un país, pero en el caso de España, la población está envejecida y no es una fuente de crecimiento. Aquí os he puesto este gráfico en comparación 1971 con el año 2016. En el 71, bueno, pues había un número considerable de personas de más de 65 años, un 10%. No obstante, la natalidad era muy alta y seguía habiendo muchos niños. ¿Qué pasa desde 2016? Bueno, pues la natalidad ha disminuido en España en un 40% y aunque no estamos a la altura todavía de Japón, vamos por este camino, somos una población muy envejecida y llegará un momento en que habrá el mismo número de niños que de ancianos. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues porque al final las sociedades cambian, hay mayor esperanza de vida, la sanidad también ha mejorado, entonces la gente pues vive más tiempo y luego además pues hay cambios, como decíamos, en las sociedades. La gente o no tiene hijos o los tiene mucho más tarde. No obstante, desde 2016 España pues sí que crece un poco su población, sobre todo ayudada por la inmigración, ¿no? Que ha crecido en el último trimestre un 0,8%. No quería dejar de poneros también este gráfico que veis aquí sobre la evolución de los hogares por tamaño, con una previsión hasta 2031, para que veáis y reflexionéis un poco cómo indica que para 2031 más del 60% de los hogares van a ser de una o dos personas. Este es un dato muy importante a tener en cuenta porque al final, bueno, si lo pensamos, si por ejemplo soy fabricante de lasañas, o sea, ¿cómo puede afectar estos cambios en la sociedad, en la demografía, en nuestros productos como fabricante, ¿no? Pues es, como decía, imaginaos que soy un fabricante de lasañas, a lo mejor ya no tiene tanto sentido que fabrique packs de 1 kilo, sino que haga estos packs que sean más pequeños o que sean divisibles o incluso, pues dependiendo del tipo de producto, vender a granel. Aunque bueno, hablaremos que ahora mismo esto con el COVID quizá no es tan buena idea, pero bueno, simplemente que os quedéis con este dato que es muy importante saber cómo evoluciona la sociedad y la población para también poder adaptar mi producto a esas necesidades. Aquí os he dejado unos datos sobre el gran consumo. Como vemos, son datos de Nielsen y vemos que desde el inicio de la crisis del COVID hubo un repunte muy fuerte en las primeras semanas y vemos que a día de hoy o en estas últimas semanas este crecimiento bueno, se ha desacelerado un poco y la proximidad sigue ganando terreno. Vemos que en el hiper disminuye un poquito más en comparación con el supermercado y vemos como desde principios de año, al final aproximadamente el gran consumo ha crecido en un 14%. Bueno, aquí en esta diapositiva os quería hablar de esta evolución del gran consumo en los últimos años. No me detendré mucho, simplemente os he puesto un ejemplo bueno, sobre dos series para hacer un símil de cómo era el consumo antes y cómo es hoy. Por ejemplo, en el caso de la serie de Cuéntame, la familia Alcántara, bueno, pues iba al supermercado, bajaba a la tienda de ultramarinos que tenía debajo de casa y existía interacción simplemente con una persona que estaba detrás del mostrador y había uno o dos productos que cubrían esas necesidades de la familia. ¿Qué pasa a día de hoy? Bueno, pues a día de hoy, os he puesto en el caso de Modern Family, el libre servicio es el protagonista, ¿no? Hay muchísimas marcas, muchísimos productos que nos hacen poder elegir entre tanta variedad y que al final, bueno, pues con esto vengo a decir la importancia que tiene una experiencia de compra diferencial para poder llevar al cliente a tu producto, es decir, hacer que el cliente compre tu producto y no el de la competencia. Bueno, como decía, el libre servicio ha llegado, está todo al alcance del consumidor, puede elegir, puede mirar, puede tocar y hace unos años, bueno, pues existían ciertas cadenas de distribución, por ejemplo, Continente o Prica, que se transformaron en Carrefour, por ejemplo, Consumieroski compraban juntos. Bueno, con el paso de los años ha habido fusiones, ha habido divisiones, ha habido cambios y a día de hoy, bueno, pues podemos destacar la aparición de nuevos jugadores en el mercado, como pueden ser los discounters
alemanes, o bueno, pues la importancia que ha adquirido Mercadona, que es el líder en la distribución española, o bueno, pues la aparición de centrales de compra como Grupo IFA o Euromadi, o la importancia que están ganando también los supermercados regionales, sobre todo también ahora que el canal de proximidad está adquiriendo tanta importancia. Entonces, bueno, vemos que es un panorama que ha estado en constante evolución. ¿Cómo son los canales de gran consumo? ¿Cómo están evolucionando? Bueno, pues vemos que con esta crisis el canal online ha crecido muchísimo con respecto al resto de canales. Es un canal que ha aumentado fuertemente y, bueno, pues a pesar de todas las dificultades con las que se ha encontrado, las dificultades operativas de este aumento repentino, pues sigue en constante evolución y sigue estando ahí. Además, no solamente ha habido un aumento en ventas, sino que ha penetrado en muchísimos hogares. Ante la necesidad, muchas personas, incluso gente pues, de más de 60 años, se ha animado a hacer la compra a través de este canal por miedo al contagio, ¿no? Vemos que el resto sigue creciendo por encima del 10%, súper mediano, súper pequeño y súper grande, mientras que el hipermercado pues, tan solo alcanza un 3,1%. Quizá este canal es un canal que ya no interesa tanto, ¿no? Como decíamos, las sociedades cambian, hacemos compras más pequeñas y más frecuentes y tendemos hacia el mercado o hacia el canal de proximidad, porque al final, bueno, junto con la crisis que vivimos, prima la proximidad para ganar eficiencia en la compra, ¿no? Una vez vistos los canales, quería hacer un repaso de las cadenas de distribución españolas, bueno, del top 6, que agrupan más del 50% de la cuota del mercado en valor. Este es un dato a tener bastante en cuenta. En primer lugar, bueno, como sabéis, Mercadona, líder de la distribución en España, con una cuota del 24,2%. Bueno, Mercadona con este número agrupa un cuarto del total de la cuota de mercado, como podéis ver. Y bueno, ¿en qué se basa Mercadona? ¿Cuál es su estrategia? Ahora mismo, sobre todo, está haciendo mucho foco en el canal online y en las secciones de frescos y, bueno, pues también en la zona de comida para llevar con su listo para comer. En segundo lugar, tenemos el grupo Carrefour, con un 8,6% de cuota de mercado. El reto del grupo Carrefour es seguir manteniéndose atractivo en sus supermercados, ¿no? Y bueno, pues también se está enfocando en este canal de proximidad, intenta abrir nuevas tiendas con su enseña Carrefour Express y bueno, pues de esta forma poder estar así más cerca del consumidor. En tercer lugar tenemos el grupo Día. El grupo Día es la cadena que más crece respecto a las primeras semanas del año y, bueno, sobre todo en términos de parque. Como decíamos, la proximidad ahora mismo es una tendencia y el grupo Día, pues, con su capacidad y con el número de tiendas que tiene, pues esto le da mucha ventaja, ¿no? También sabemos que el grupo estaba pasando por un momento difícil de crisis y creemos que su estrategia futura va a ser enfocarse sobre todo en su estrategia de precios y reinventarse y focalizarse sobre todo en las tiendas de proximidad, que son las tiendas de Día & Go. El grupo Eroski tiene una cuota del 5,4 y, bueno, sobre todo está perdiendo cuota en la zona del País Vasco debido sobre todo a los supermercados regionales y a la competencia que tiene. El grupo Lidl, con un 5,7% de cuota, se sitúa en quinta posición y vemos que es uno de los grupos que más ha crecido en el último año, es uno de los grupos de la distribución que más ha crecido. Y vemos que aunque está en la quinta posición de este ranking, al final a nivel de penetración está en segunda posición, después de Mercadona. Es decir, un 60% de hogares ha comprado alguna vez en Lidl en España. Este también es un dato importante a tener en cuenta. Y bueno, pues por último el grupo Auchan. El grupo Auchan también tiene que reinventarse, tiene muchísimas tiendas, o bueno, su canal de hipermercados es muy grande. Entonces, como decíamos, intentan en general toda la distribución soltar o dejar su dependencia del canal hiper y focalizarse más en las tiendas de proximidad.
Por último, los superregionales, también importante, hablando de nuevo de la proximidad, han crecido muchísimo en estos últimos meses y bueno, pues su cuota al final es también muy alta en conjunto. Una vez hemos visto el panorama de la distribución en España, vamos a pasar a ver cuáles son las principales tendencias y estrategias de la gran distribución, ¿no? Vemos que el consumidor no solamente busca valor, sino valores. Por supuesto, si le preguntamos al consumidor, siempre va a estar dispuesto a pagar menos cada vez. Es decir, si le preguntamos por él, el año que viene pagaría menos por los productos que está adquiriendo. Pero, por otra parte, muchísimos consumidores están dispuestos a pagar más dinero por un producto que tenga un atributo diferencial y un valor añadido, ¿no? Bueno, con esto vamos a analizar cada una de las tendencias. Como ya os llevo diciendo desde el principio de la presentación, el canal de proximidad ha ganado muchísimo peso en estas últimas semanas y en el último año. Es una tendencia que ya estaba ahí y que continúa, pues porque, como decimos, bueno, pues se busca la eficiencia en la compra y los distribuidores buscan mejorar la experiencia en espacios más pequeños, ¿no? Y con conveniencia nos referimos a productos que sean fáciles de consumir, productos de cuarta gama y productos que nos hacen en general la vida más fácil. Otra de las tendencias a tener en cuenta es la salud y la sostenibilidad. Haciendo guiño también al COVID, la salud es un driver muy importante. ¿Por qué? Bueno, el COVID o esta crisis que estamos viviendo le ha dado un nuevo matiz. El consumidor busca productos con beneficios funcionales para la salud, por ejemplo, aumentar las defensas, y el consumidor busca cuidarse, busca productos más saludables. Con esto también queremos hacer un guiño también a la sostenibilidad. El cliente, además de cuidarse y buscar productos más saludables, busca en los distribuidores que den respuesta y que inviertan en planes de sostenibilidad, que tengan iniciativas de responsabilidad social, que además no solo estén escritas en sus memorias, sino que sean tangibles, que el consumidor lo vea en realidad, ¿no? Un dato importante y curioso de Kantar del mes de enero es que 7 de cada 10 consumidores compran productos bio. Al final, el producto bio se ha convertido en algo normal y es una de las secciones que más está creciendo en los supermercados. Y bueno, pues también aquí decir que quizá es una buena oportunidad para la marca de fabricante de lanzar innovaciones en esta línea de salud y recuperar así pues parte del terreno que se perdió en los últimos años frente a la marca de distribución. Otra de las tendencias, continuamos, es la omnicanalidad y la digitalización. Bueno, nos hemos convertido, estamos todos hiperconectados, ¿no? Es muy importante saber canalizar al consumidor hacia esta tendencia omnicanal, llevarlo hasta esta estrategia, ¿no? Vemos como con la crisis muchísimos distribuidores han tenido que ponerse las pilas y mejorar su canal online para poder así llegar a más consumidores y dar respuesta a estas nuevas tendencias y a esta demanda. Los criterios de segmentación también son muy importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, vemos que aquí, por ejemplo, segmentamos en millennials y en seniors, pero a lo mejor dentro de los seniors no todos los seniors son iguales. Hay seniors que a lo mejor son más vitalistas, que buscan productos muy saludables, pero a lo mejor hay otra parte de los seniors que dependen de otras personas y esto de productos más saludables pues les da igual. A lo mejor son más promocioneros o, bueno, tienen otras necesidades aun siendo personas dentro de un mismo segmento. Por eso es muy importante conocer qué busca el distribuidor, qué buscan los clientes y poder adaptar mi producto a estos nuevos criterios de segmentación. Por último, la tendencia del valor añadido. Como decíamos, el consumidor está dispuesto a pagar más sus productos de más valor y con esto nos referimos a un surtido más premium o, por ejemplo, al valor de la proximidad, del kilómetro cero, de la localidad, algo que estamos viendo también mucho en estas últimas semanas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de productos premium, se me ocurre en el canal de las máquinas vending, que es algo que
vais a ver que es una tendencia y que quizá empezaremos a ver incluso dentro de los supermercados, las máquinas vending. ¿Qué creéis? ¿Que se vende más producto básico o producto premium? No sé si alguien se atreve a preguntar, o perdón, a responderme. Bueno, aquí algunos me dicen básico, premium. Bueno, no hay una, perdón, la respuesta correcta es premium. ¿Por qué? Bueno, pues porque el canal de máquinas vending es un canal muy de indulgencia y la gente que compra está dispuesta a pagar más por este producto, ¿no? Bueno, continuamos con las claves comerciales para vender en el canal de la gran distribución. Bueno, para ello hay que controlar a la perfección cuál es la central de compras, cómo es el punto de venta, es decir, cómo trabaja la categoría del distribuidor, qué hace y cómo son sus clientes. Y por último, conocer muy bien al consumidor, al comprador, ¿no? Al final, el consumidor está en el centro de toda estrategia y conociendo bien cuáles son sus necesidades y qué es lo que quiere, podremos adaptar mejor nuestro producto. Aquí os he puesto un ejemplo sobre características del distribuidor, ¿no? Y lo importante que es conocerlas y saber cómo de esta forma puedo adaptar mi producto y dónde quiero posicionarme. Son respuestas a más encuestas que se hicieron a algunos clientes a los que se le preguntaba por diferentes atributos de los distribuidores. Por ejemplo, en el caso de ofertas y promociones, ¿qué distribuidor se le venía a la cabeza cuando pensaba en las ofertas y promociones? Bueno, pues la mayoría respondió, o una gran mayoría respondió que el grupo Carrefour. Luego, por ejemplo, cuando se le preguntaba sobre variedad de marcas y productos, bueno, pues la mayoría se le venía a la cabeza Alcamp. O en el caso de los frescos, en Galicia, pues el distribuidor que ganó, por así decirlo, era Gadisa. No sé si todos lo conocéis, Gadisa es un distribuidor regional que trabaja muy bien las secciones de frescos. Y bueno, con esta slide y con este ejemplo lo que quiero decir es que al final cada distribuidor tiene un atributo principal. Entonces yo, como fabricante, tengo que conocer muy bien ese atributo para de esta forma ver mi producto, analizar cómo puedo adaptarlo y así ver con qué distribuidor quiero posicionarme, ¿no? De esta forma podemos estar en el lugar correcto y bueno, pues activar las palancas para que sea mejor. ¿Cuáles son estas palancas que permiten que el distribuidor se diferencie del resto frente al consumidor? Bueno, pues estas palancas son el surtido, es decir, el producto que tienen, gestión del espacio, la implantación y localización, los precios y las promociones y el nivel de servicio. Y con nivel de servicio me refiero a la atención al cliente, al servicio postventa. Analizando cada una de ellas en detalle, vemos que, empezando por el surtido, lo esencial es tener claro qué necesidades cubre mi producto. Yo tengo mi cartera de productos y tengo que conocerlo muy bien, porque así sé qué es lo que ofrezco, qué tengo de diferencial y por qué me tienen que comprar a mí y no al resto. ¿Cómo me permite trabajarlo mi estructura de costes? Es muy importante un equilibrio entre flexibilidad versus volumen. Por ejemplo, para las pymes, pues a lo mejor son muy flexibles, pero a nivel de volumen, bueno, pues tienen más problemas. Si puedo adaptar mi posicionamiento al del distribuidor. Y por último, ¿qué represento para el distribuidor y para el consumidor? ¿Soy una marca líder? ¿Soy marca de distribución? ¿Soy una marca nicho? Bueno, pues todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí os he puesto un ejemplo, por ejemplo, el Bifrutas de Pascual. Bueno, si lo voy a dar de alta, perdón, en la distribución, pues bueno, quiero posicionar mi producto y no sé dónde puede encajar mejor. Entonces, os pregunto, no es ningún examen, simplemente por hacer esto un poco más ameno, ¿dónde lo encajaríais? ¿Dónde creéis que puede encajar mejor? ¿En la categoría de leches o en la categoría de zumos? ¿Y por qué? Vale, exacto, en la categoría de zumos. Bueno, ¿por qué? Pues al final la categoría de leches, perdón, el Bifrutas es un producto con un valor añadido y en la categoría de leches estaría bastante desposicionado porque es una categoría que trabaja con precios muy ajustados, ¿no?
Bueno, pues lo mismo podría pasar con los cereales, ¿no? Donde habría que debatir dónde lo coloco, perdón, con las barritas. Cereales, galletas, mundo desayuno, mundo merienda. Bueno, al final tenemos que ser realistas, solamente hay una ubicación en un mundo ideal. Sabemos que quizá el producto pueda encajar en diferentes ubicaciones, pero en este caso no. Y es por ello que tengo que tener muy claro qué necesidades cubro y qué represento, ¿no? Continuando con el surtido, nos preguntamos si existe un surtido ideal. Bueno, es muy importante que antes de que deis de alta un producto, no sé si ya todos lo hacéis o no, pero bueno, os recomiendo que hagáis un estudio de cómo está la categoría en los diferentes distribuidores. Es decir, en cada distribuidor tenemos que hacer un análisis sobre el surtido que tiene. Qué es lo que está buscando el consumidor y no encuentra, y cuál es el espacio disponible en los lineales, ¿no? De esta forma, vemos que quizá haya un espacio, una necesidad que no está cubierta y de esta forma, bueno, pues podamos convencer mejor al distribuidor para dar de alta un producto. Aquí os he puesto el ejemplo del arroz. Vemos que amplitud del surtido, bueno, tiene diferentes tipos de arroces, arroz redondo, bomba, largo, basmati integral, y la profundidad del surtido está dividida en las diferentes categorías: nicho, premium, estándar o commodity. Bueno, pues yo como fabricante voy a este distribuidor y veo que en el arroz redondo, pues bueno, ya están cubiertas todas estas categorías. Pero veo que en el bomba, tanto en nicho como premium, no está cubierta. Es decir, hay una necesidad que el distribuidor no ha cubierto y yo pues puedo dirigirme a este distribuidor y proponerle el alta de producto, cubriendo así pues las necesidades que no tienen cubiertas. Bueno, como digo, no sé si es algo que ya hacéis o no, pero os animo que lo hagáis con todos los distribuidores y con todos los productos, porque de esta forma vais a conocer muy bien cómo está el surtido en los distribuidores. Seguimos con la gestión del espacio. Bueno, como sabéis, el espacio es limitado, como he dicho, el objetivo de la distribución es rentabilizarlo al máximo y para esto tenemos que ser muy coherentes con la estrategia que proponemos. Cuando tenemos un producto, bueno, pues al final, cuantas menos unidades tengamos por cajas, más fácil va a ser darlo de alta, ¿no? Tendrá menos facing y, por tanto, bueno, pues será de más fácil rotación porque tiene menos unidades. Y bueno, pues es muy importante, como digo, adecuar nuestro producto a la enseña y al shopper. Es decir, no es lo mismo el producto que va a un supermercado pequeño que a un supermercado grande. Tenemos que dimensionar muy bien los facings y las alturas en función de la rotación y otros criterios. El punto 3 es no tener miedo a proponer bajas. Esto es muy importante, es decir, a lo mejor damos de alta un producto y resulta que hay otro producto que tenemos que no funciona tan bien. Pues tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Igual que damos de alta un producto, pues a lo mejor tendríamos que atrevernos y no tener miedo a proponerle una baja al distribuidor porque no está funcionando tan bien como esperábamos, ¿no? Hay distribuidores que nos dicen que, pues bueno, que los lineales no son de chicle o que muchos fabricantes dejan muertos en el lineal. Pues esto, por favor, es muy importante. Es interesante que lo analicéis y lo veáis. Vale, el punto 4, hacer atractivo el lineal. Para compradores y para el distribuidor, bueno, pues utilizar colores llamativos, que activéis el punto de venta y, bueno, pues que hagáis, que le deis un toque diferencial para, así como decía, diferenciaros de la competencia. Y por último, saber vendernos, expresar nuestro know-how. Cuando nosotros le demostramos al distribuidor que conocemos muy bien nuestro producto, esto nos va a hacer que el distribuidor tenga muchísima más confianza en nosotros y nos deje participar en la gestión de la categoría. Hablando de precios y promociones, ¿cómo sabemos cuál es el precio justo que el consumidor está dispuesto a pagar? Bueno, pues como ya he dicho antes también, hay consumidores dispuestos a pagar más por un producto con un valor añadido, ¿no? Toda transacción comercial es un intercambio de soluciones por esfuerzos, pero el dinero es solo uno de los muchos esfuerzos.
quizá vemos que a lo mejor no queremos ajustar tanto el precio, pero bueno, decido hacerlo a través de promociones, que es otra manera de ajustar estos precios. Pero es muy importante que si me decido por esto, tengamos, o sea, no perdamos de vista la rentabilidad. Si al final decido participar en una promoción, el precio de venta por unidad va a ser más bajo por lo que tengo que vender muchísimas más unidades, ¿no? Para llegar a ese volumen de ventas. Entonces, bueno, hay que hacer muy bien un análisis de los costes, es muy importante, y que calculéis muy bien la rentabilidad de la promoción, que no perdamos dinero. No dejamos de ser una empresa y no queremos perder dinero. Nos hemos dado cuenta que el 60% del presupuesto que destináis o que os gastáis en diferentes activaciones va a promociones, y de ese 60%, solo un 20% son rentables. Bueno, pues al final esto es muy poco, ¿no? Si bajáis el precio de venta, como he dicho, hay que vender más. Y no hay que olvidar que este margen absoluto se tiene que mantener y tenéis que ser en todo momento rentable. Así que, por favor, esto no lo olvidéis, no perder de vista la rentabilidad. Una vez hemos visto las claves comerciales, vamos a ver cómo se gestiona un cliente o una cuenta de la gran distribución. Es muy importante, bueno, enfocarse en estos 4 puntos. Uno, conocer las tiendas y los lineales del cliente. Voy a ir ahora una por una y la explicaré más en detalle. Conocer cómo funciona su organización, gestionar la cadena de valor al cliente y, por último, gestionar el margen absoluto que acabamos de ver. Conocer las tiendas y los lineales. No sé si vosotros ya lo hacéis o no, ahora os preguntaré, pero es muy importante que seáis capaces de reflejar vuestra estrategia en las tiendas, que conozcáis cómo son las tiendas del distribuidor, cómo son sus lineales, qué estrategias de implantación siguen. No es lo mismo lo que nos pueden contar en una reunión que está pasando que lo que realmente pasa en la tienda. Y eso solamente lo vais a poder hacer si visitáis con regularidad el punto de venta y si veis cómo se está trabajando vuestra categoría, qué fallos está habiendo. A lo mejor resulta que veis que un producto, bueno, pues no se está vendiendo. Si no vais al punto de venta, no vais a ver el por qué, no vais a focalizar el problema. Imaginaros, pues como os digo, que hay uno de los productos que no se vende bien, no se sabe muy bien por qué. Llegáis al punto de venta y veis que justamente enfrente de vuestro producto hay una columna. Bueno, pues en este caso habéis focalizado el problema y podréis hablar con el distribuidor y proponerle un cambio, proponerle una solución. Lo mismo, pues, cómo son sus lineales, ¿no? Hay que conocer muy bien la profundidad de la balda, adaptar el producto al espacio, y esto solamente se puede saber si visitáis las tiendas. Y yo os iba a preguntar si hacéis este ejercicio o con cuánta regularidad. Si hacéis una vez al mes, una vez una vez cada semana, 2 veces al mes. Bueno, sí, 15 días, una vez al mes, semanalmente, bueno, pues genial. Cuanto más, mejor. Es verdad que cada 2 semanas, bueno, pues también es muy interesante porque al final es cuando hacen las promociones y poder ver el cambio de promoción también es muy interesante. Pero bueno, para aquellos que no lo hagáis, estos son deberes muy, muy importantes que os recomendamos. Bueno, en segundo lugar, tenemos que conocer muy bien cómo funciona la organización del cliente, ¿no? O sea, del distribuidor, su modelo de operaciones. Desde que yo fabrico un producto hasta que llega al almacén, del almacén a la tienda y de la tienda al consumidor, se suceden una serie de procesos que yo debo conocer. De esta forma, bueno, pues voy a poder minimizar costes y maximizar beneficios porque hay una comunicación fluida, conozco cómo funciona todo y podré así adelantarme a estos procesos. Y bueno, pues si conozco cómo gestionan todo, podré ayudar al distribuidor a trabajar mejor. En el caso de que, pues por ejemplo, haya problemas o roturas de stock. Bueno, al final, en definitiva, tenemos que conocer este modelo de operaciones y tenemos que ser capaces de dar respuestas eficientes a algunas preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿cómo aprovisionarse, para realizar una cabecera promocional sin que al final de la promo haya sobrantes de producto? Tenemos que saber dar respuesta a esto, es decir, conocer muy bien cómo funciona el distribuidor. ¿Cómo gestionar la compra de frutas? ¿Cómo gestionar el punto de venta para que la fruta no acabe pudriéndose y al final lo tenga que tirar porque no se ha vendido? ¿Cómo evitar que haya fueras de stock en un lineal?
por ejemplo, si es sábado, que es cuando más afluencia de gente hay en un súper. O, por ejemplo, cómo coordinar toda esta información de precios y promociones que hay en un folleto con las tiendas, para que de esta forma esté todo señalizado, ubicado y con el precio correcto. Aquí me están preguntando que qué es la rotura de stock. Bueno, pues la rotura de stock es cuando no hay producto en el lineal. El lineal se ha quedado sin producto, no hay producto en la tienda y, bueno, esto se ha podido deber a que, bueno, pues no hay producto suficiente, no se ha gestionado bien el reparto. Esto, pues, obviamente es algo que hay que evitar a toda costa porque, bueno, pues rompe muchísimo la relación de confianza con el distribuidor y lo único que podéis conseguir es que el cliente se vaya a otra tienda y, bueno, pues perdáis el cliente, tanto vosotros como el distribuidor. Continuando con la cadena de valor. Bueno, tenemos que ser capaces, además de conocer muy bien la tienda, los lineales y, y el modelo de operaciones del distribuidor, tenemos que saber gestionar muy bien la cadena de valor. Es decir, nosotros, si somos comerciales o CAM, somos, por así decirlo, directores de orquesta. Al final, tenemos que saber gestionar muy bien nuestros departamentos internos, las fábricas, que no haya fallos, que no haya errores, que no haya rotura de stock, como decía anteriormente. Es decir, tiene que haber una comunicación fluida entre todos los departamentos y que yo sea capaz de, si tengo que comunicar algo, lo pueda comunicar rápidamente y saber a quién me dirijo. Conocer muy bien quiénes son los responsables de cada departamento para tener todo bajo control. Imaginaros que un distribuidor os propone participar en una promoción y vosotros, como conocéis muy bien qué es lo que está pasando dentro de todos los procesos y dentro de todos los departamentos, podéis adelantaros y a lo mejor decir, bueno, pues mira, de este producto no voy a tener suficiente stock, por lo que te propongo que en vez de este hagamos promoción con este otro. Es decir, adelantarte. Esto lo que va a hacer es que le estemos dando un valor añadido, porque al final el distribuidor ve que tenemos un control absoluto y se va a fiar muchísimo más de nosotros, ¿no? Habrá muchísima mejor comunicación. Por último, ¿cómo gestionar el margen absoluto? Bueno, pues como os he dicho antes, no hay que perder de vista la venta completa y si decido participar en una promoción, saber que reducimos el precio de venta por unidad, que por lo tanto necesitamos vender mucho más, ¿no? Y que el volumen de esas unidades tiene que ser mucho mayor. Así que, por favor, no olvidar el margen absoluto y realizar muy bien un estudio de los costes y, bueno, pues siempre mantener esa rentabilidad. ¿Con qué objetivo os he contado todo esto y cómo se gestiona una cuenta? Bueno, pues como os decía, es muy importante conocer la estrategia y las tácticas, cómo se originan los costes y saber quiénes son nuestros posibles interlocutores. Esto va a hacer que trabajemos mucho mejor con el distribuidor, que nos ganemos su confianza y bueno, pues que nos podamos siempre adelantar. Gestionar la cadena de valor del cliente, es decir, orientar nuestros procesos a las necesidades del cliente, como os decía. Si nos proponen algo, nosotros ser capaces de dar una respuesta inmediata y si no, proponerle cambios porque sabemos qué está pasando dentro de nuestros procesos internos. Y por último, gestionar el margen absoluto, es decir, consecución del margen sin perder de vista el volumen que lo haga posible. Todo esto, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir negociar mejores acuerdos comerciales y plantillas anuales. ¿Qué pasa? Al final, todo se refleja en plantillas, ¿no? Hay que asociar toda mejora en condiciones a una mejora en el negocio. Por ejemplo, imaginaros que nos piden un descuento por volumen de compras, pues tenemos que tener en cuenta o saber cómo es ese distribuidor. ¿Está el distribuidor invirtiendo? ¿Está creciendo? ¿Está apostando por ciertos formatos? Perdón. Pues si conocemos bien al distribuidor, sabremos si la mejora que le estoy ofreciendo tiene sentido o es razonable, ¿no? Tenemos que conocer muy bien al cliente. Otra de las cuestiones a tener en cuenta son, como decía, las plantillas. Que sean plantillas tipo, por favor, que no sean diferentes para cada distribuidor, porque esto nos puede traer problemas serios. Porque imaginaros que un distribuidor compra otro y luego se comparan plantillas. Bueno, pues al final, como digo, podéis tener un problema.
¿Por qué? Bueno, pues al final lo importante es que todo sea muy objetivo. Es decir, imaginaros, si este distribuidor factura X, si me trabaja tantos productos, le damos tantos descuentos. Es decir, tienen que ser criterios comunes para todos y objetivos, ¿vale? Bueno, las conclusiones y recomendaciones, una vez ya hemos visto todo el contenido, para aquellas pymes existe un cierto riesgo y también oportunidades para vender en la gran distribución. Como riesgos, bueno, pues hay que tener en cuenta la estructura tanto comercial como logística o los recursos necesarios para poder adaptarse a los requisitos solicitados por el distribuidor. Otros riesgos, bueno, pues el hecho de que una pyme a lo mejor, bueno, como decíamos, tiene más problemas a nivel de volumen. Es importante tener estos stocks de seguridad para garantizar así que nuestros productos están siempre en el lineal. Como decía, si se produce una rotura de stock, esto es algo muy negativo. Oportunidades, bueno, pues obviamente se amplía el número de unidades vendidas de manera considerable y ventas más constantes. Llega un número de compradores mayor, vuestra marca se va a ver más reconocida. Ofrecéis un valor diferencial cubriendo necesidades regionales del distribuidor. Como decíamos ahora mismo, la regionalidad es una tendencia, el kilómetro cero, localidad, bueno, pues esto os puede ayudar. Y bueno, pues como decíamos también, muy importante el equilibrio entre flexibilidad y volumen. Recomendaciones finales. Bueno, pues para que podáis dar de alta un producto, para que podáis trabajar bien, es súper importante elegir un buen posicionamiento, teniendo en cuenta los recursos que yo tengo. Diferenciarse de la competencia, crear una experiencia de compra distinta que os hagan que, bueno, pues elijan vuestros productos y no otros. También buscar los mejores distribuidores para tu producto. Como hemos explicado anteriormente, saber cuáles son las características de cada distribuidor y con cuál me quiero posicionar en función de qué necesidades cubre tu producto y a qué clientes quieres llegar. Mantener el producto vivo en el lineal, tanto en el lineal como fuera, es decir, activar muy bien el punto de venta, hacer promociones, pues no sé, por ejemplo, degustaciones dentro del distribuidor. Muy importante también invertir en comunicación y publicidad. Hoy en día las redes sociales ya sabéis la importancia que tiene. Bueno, redes sociales, tele, donde estéis o donde queráis estar. Y por último, súper importante también realizar un benchmarking de mis productos versus la competencia. Que esto lo hagáis regularmente y veáis, pues bueno, dónde estáis fallando, qué podéis hacer mejor. Así que muy importante tener estos 6 puntos en cuenta. Y finalmente, como hemos dicho, si conozco muy bien cuál es la central de compras, si conozco bien el distribuidor, sus tiendas, sus lineales, cómo trabaja la categoría, y si conozco bien al consumidor y cuáles son sus necesidades, al final, bueno, pues seré capaz de ofrecer algo con valor añadido, me ganaré la confianza del consumidor, seré honesto con él y seguramente nos irá muy bien en una relación que se basará y que seguramente durará mucho tiempo. Así que bueno, con todo esto ya hemos visto cómo podéis vender en la gran distribución. Espero que os haya ayudado. Cualquier duda os responderé a través de email, sin problema, os responderé de forma privada. Y bueno, aquí simplemente quería dejaros unas slides para que veáis, bueno, pues que este webinar es parte de otros, bueno, de un ciclo de cuatro webinars que vamos repitiendo en diferentes ocasiones al año. Os los recomiendo, son gratuitos y además, bueno, pues siguen consejos que son muy importantes pues, para vender en diferentes canales, por ejemplo, cómo es el comprador de productos de gran consumo, cómo vender en el canal Oreca, vender en marketplaces, y bueno, pues otros dos seminarios también muy interesantes que son cómo elaborar un plan de cliente y crecer con la gran distribución a través de la gestión por categorías. Desde AECOC, bueno, realizamos cursos y formación presencial, pero con esta crisis actual que tenemos, estamos redefiniendo y rediseñando estos cursos. Os invito también a que entréis en nuestra página web de AECOC Retail Knowledge, es el departamento donde yo estoy ahora mismo,
esta imagen linkada a la web directamente y vais a ver pues, que tenemos muchísima información muy interesante para vosotros, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, si os metéis, vais a ver que tenéis informes de los distribuidores individuales con sus estrategias comerciales, bueno, pues que piden a los fabricantes. Y bueno, en el retail internacional lanzaremos a principios de junio una plataforma que todavía bueno, está en elaboración, así que no dejéis de visitarnos. A los que no estéis registrados, por favor, acudir a nuestra web y registraros para que os lleguen las notificaciones y los nuevos cursos a los que os podéis apuntar. Os animamos. Y bueno, por último también deciros que desde AECO pues os podemos ayudar con diferentes plataformas y cursos. Aquí os dejo la plataforma AECO Trade, no sé si ya la conocéis, pero bueno, es una plataforma digital que al final muestra la información de empresas y productos de alimentación, bebidas, o sea, es una especie de Google o buscador de Google de productos de gran consumo. Aquí os podéis registrar, colgar vuestros productos y de esta forma los distribuidores os van a poder encontrar. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido sobre todo. Y bueno, cualquier cosa podéis escribirme a mi mail mconde@aecoc.es. Y bueno, pues os animo a que entréis en nuestra web, que registréis y espero veros de nuevo pronto en otro de nuestros cursos o webinars. Muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Cuidaros.